Bueno, bienvenidos a la gente del futuro que esté viendo esto, a los que ya están acá. Estos van a ser los grupos intensivos de historia del derecho. Vamos a hacerlo entre días. Y la idea es justamente repasar los temas más importantes de la materia. Primero, vamos a dedicarle un par de minutitos a explicar cómo va a ser la modalidad de examen para aquellos que rindan tanto este llamado como si no pasa nada extraordinario los próximos. En general suelen ser 5 a 6 preguntas, de las cuales la mayoría son de Roma. Roma es el tema más importante del programa, el tema que más tienen que estudiar, porque de Roma se suele preguntar, ya sean cosas muy generales, como explicar cómo era una época en Roma, algo que, un proceso político, cómo era el Imperio Romano, hasta cosas recontra específicas como, no sé, cómo evolucionó la propiedad en el derecho quiritario, ¿viste? Muy específico. Por lo tanto, Roma es lo que más tiempo le vamos a dedicar, sin embargo, hoy Roma no va a ser nuestro tema. Este primer grupo lo vamos a dedicar a las tres primeras sociedades importantes que se dan en la materia, que son la sociedad moraviana o el imperio moraviano, a la sociedad judía barra hebrea y a la sociedad, a la antigua Grecia, a las reformas más importantes que se hacen en la antigua Grecia, que suelen ser temas de examen y que vamos a darte una basura en el ojo impresionante. Pero bueno, vamos a arrancar primero hablando un poco de la sociedad babilónica barra moraviana, que es la primera sociedad que se analiza en la materia. Generalmente, tanto Hammurabi como, o sea, la sociedad moraviana, como la sociedad hebrea, se suele pedir en los exámenes que se comparen algún factor, ya sea cómo era el tema de las personas, cómo era el tema de la propiedad o cómo era alguna otra cuestión. Por ejemplo, el matrimonio, que ese sí, el matrimonio es interesante. Así que vamos a arrancar primero con la sociedad de Hammurabi, la sociedad hammurabiana. Cuestiones históricas las vamos a pasar por encima, no porque no sea interesante, pero porque generalmente los exámenes se hace foco en las cuestiones jurídicas, por lo tanto, al ser un intensivo, vamos a ir a las cuestiones jurídicas importantes y no nos vamos a parar tanto en la cuestión histórica. Así que vamos a empezar hablando de Hammurabi, que Hammurabi fue un señor que vivió hace demasiado tiempo, concretamente hace, no sé, como 5.000 años, 5.000 antes de Cristo, una cosa así, muchísimo tiempo antes, más o menos, sí, en ese periodo, y la cuestión es que a nosotros nos interesa porque cuando Hammurabi estructura su imperio, Hammurabi dicta lo que se conoció como el Código de Hammurabi. Y el Código de Hammurabi es el primer documento importante que se analiza en esta materia. Se puede llegar a preguntar en un examen, explicar más o menos las características del Código de Hammurabi. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa con el Código de Hammurabi? Lo primero que tienen que destacar ustedes siempre del Código de Hammurabi es que en términos modernos no es un código. Le decimos código un poco por ser una de las primeras recopilaciones legales que hubo en la historia, pero no es un código como tal. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza un código? Como por ejemplo, este hermoso que tengo acá, que es el Código Penal, tiré todo al piso, o este de acá, que es el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que los caracteriza? Bueno, los caracteriza en primer lugar que están sistematizados, o sea que, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial nosotros tenemos una parte de derecho privado, parte general, disposiciones comunes, una parte que habla de obligaciones, una parte que habla de derechos reales, una parte que habla de contrato, bueno. Y acá esto en el código de Hammurabi no pasaba. El código de Hammurabi no estaba sistematizado, no seguía un orden, había normas sueltas, leyes sueltas, capaz había alguna cuestión punitiva suelta por ahí, una ley que penaba algo, después una ley de comercio tirada en el medio, entonces no era un código en el término moderno en ese sentido. Además, ya spoileé otra característica, que es que cuando dije una norma punitiva, es una norma penal, y dije una norma civil de comercio, bueno, justamente el Código Hammurabi, otra característica que tenía era que no solo no estaba sistematizado, sino que además abarcaba todas las ramas del derecho, entendiendo lo que en ese momento eran las ramas del derecho, ¿no? O sea, no era lo mismo que acá, estamos hablando de hace muchísimos años, por lo tanto, es otra característica. Dentro de lo que cabe, mezclaba cuestiones, era, por así decirlo, multidisciplinario, es la palabra indicada, de este código de Hammurabi era de esa forma. Otra cosa, o otra característica que tenía, era que se basaba en casos. No te decía, por ejemplo, hoy en día, no sé, código penal,
te dice quién matare a otro, es una cuestión abstracta. En ese momento, no sé, había una ley que decía quien le rompiese el hombro a otro, ¿viste? Un caso muy particular, ¿no? O quien asesinase a otro a puñalada. No sé, no lo decía tal como no, no es un ejemplo real, pero sí me acuerdo que había un ejemplo que decía que le rompiese una pierna o le sacase un ojo a alguien. Entonces estaban muy basados en casos, algo que lógicamente un código no hace, un código moderno, ¿no? Por lo tanto, vamos a recapitular, no estaba sistematizado, era un código que abarcaba muchas ramas del derecho juntas y desordenadas. Además de ser un código que abarcaba muchas ramas de derecho juntas y desordenadas, era un código basado en casos, o sea, era un código basado en casos concretos, un código casuístico, por así decirlo, y además se puede agregar como característica que está dividido en tres partes. Tenías un prólogo, que en el prólogo básicamente se introducía el código, Hammurabi explicaba por qué lo hacía, básicamente. Después tenías el cuerpo legal como tal, y después un epílogo en el que nuevamente trataba de justificarse y, bueno, amenazaba con consecuencias ante un incumplimiento. Eso es lo importante del código de Hammurabi. Eso es lo importante del código de Hammurabi. Como le digo, le decimos código un poco en honor a que fue uno de los primeros documentos legales que existió, pero no es un código en términos modernos de la palabra, como lo es para nosotros el Código Civil y Comercial, el Código Penal. ¿Se entendió el código Hammurabi? Sencillito, un tema tranqui para arrancar. Hoy va a ser una clase tranqui. Hoy no va a haber mayores complicaciones. Mañana con Roma, ahí sí vamos a empezar con algunos temas un poquito más fieros. Pero bueno, ¿por qué nos interesa el código Hammurabi? Porque acá se redactaban ciertas normas que nos interesan. Vamos a empezar hablando de la persona en la sociedad hammurabiana o en la sociedad sumeria. Son ambos sinónimos, por lo tanto, si en un examen les habla de sociedad sumeria o de sociedad hammurabiana, se está refiriendo a lo mismo. Bien, ¿cómo funcionaba esta sociedad sumeria en cuanto a personas? Bien, lo primero y lo lógico que se va a desprender de lo que voy a decir ahora, no existía la igualdad ante la ley. Esto que hoy tenemos tan naturalizado, que todos somos iguales ante la ley, en esa época no existía, en esa época las personas estaban clasificadas según determinados criterios y tenían unos nombres muy lindos, muy particulares y que se exige que se sepan. O sea, no basta con que digan había una clase alta, una clase media, un esclavo. Ustedes tienen que efectivamente decir estos nombres que por algún motivo me salen, me los acuerdo, así que no son tan difíciles. Yo soy una persona con muy mala memoria y me los acuerdo. Un año después me lo preguntan y me acuerdo, así que es posible acordárselo para el examen. Posta, se puede. Así que vamos a empezar a hablar de las categorías de la persona en esta sociedad hammurabiana. La primera persona se llamaba Willum. Y el Willum era básicamente el que estaba arriba de todo en la escala jerárquica de ciudadanos, porque el Willum era el que gozaba de la totalidad de los derechos civiles y políticos en la sociedad y además era propietario de tierras. Por lo tanto, era básicamente el ciudadano pleno de derecho, podríamos decir. Dentro de lo que en esa época, todas las expresiones que estoy usando, tienen que adaptarlas a esa época, ¿no? El Awilum, que se los voy a escribir acá en el chat, así lo tienen, se escribía Awilum. El Awilum era lo que nosotros conocemos como el ciudadano pleno de derecho, la persona que gozaba de todos los derechos civiles, que gozaba de la propiedad de tierras, que gozaba de todos los beneficios que goza un ciudadano. Después teníamos uno de categoría media que se llamaba Mushkenum. Mushkenum, ahí se los voy a escribir en el chat también. Mushkenum, uy, le pifié, Mushkenum, así va quedando ciego, así que por sí la letra del chat no la leo. Ahí está. Mushkenum. El Mushkenum, ¿qué era? Bueno, era un pasito por abajo de la Willu. O sea, era una persona que tenía derechos civiles, pero generalmente no tenía los mismos caracteres o no gozaba del mismo prestigio que la Willu. Por lo tanto, no eran como tal grandes propietarios, grandes personas prestigiosas, y eran en general o personas que fueron a Willum y que perdieron tal rango, por lo que sea, perdieron ese rango, o esclavos que caían, o que mejor dicho, salían en libertad. Y esto me spoilea lo que es la tercera categoría, que ahora vamos a entrar, que eran los esclavos. Pero bueno, básicamente, como les digo, la mayoría de personas, por así decirlo, campesinos, comerciantes, cosas así, entraban en esta categoría en los mushkenum, que podríamos decir que si los otros eran sujetos plenos de derecho, los abuelos, los mushkenum eran gente con una
no una plenitud de derechos, pero casi, eran semi plenos de derechos, semi libres de derechos, podríamos decir. Y después teníamos a los wardum, que eran los esclavos. Y acá tenemos que distinguir, y esta distinción se va a repetir casi en cualquier sociedad que analicemos, entre lo que era un esclavo nativo de esa tierra y lo que es un esclavo extranjero. ¿Por qué? Porque el esclavo extranjero, es decir, el esclavo que era capturado en la guerra, por ejemplo, ese esclavo era lo que nosotros normalmente conocemos como un esclavo. O sea, era una persona que directamente no se la consideraba como tal y que y que probablemente iban a ser de por vida esclavos. O sea, nunca iban a dejar de tener esa condición, pero lo particular es que estas sociedades, muchas de las que vamos a analizar, tenían lo que eran los esclavos nativos, los cuales solamente en el caso de la sociedad amurabiana podían estar 3 años en esa condición, y además los esclavos nativos solían ofrecer sus servicios para pagar deudas, porque era uno de los motivos principales por lo que uno caía, por lo que una persona nativa caía al rango de esclavo. Eh, de hecho, ahí se está viendo, por ejemplo, cuando les dije que el Mushkenum podía ser una Willum caído en desgracia, bueno, una Willum que pierde su rango y pasa a ser ciudadano semipleno, y ese ciudadano semipleno se sigue endeudando, sigue cayendo hasta el rango de ser un esclavo, es un esclavo que va a estar poco tiempo en tal condición, va a estar un máximo, como les dije, 3 años, y generalmente va a tratar de trabajar para lograr pagar sus deudas y liberarse de tal condición de esclavo. Lo último que cabe agregar de personas, como les dije, no había igualdad ante la ley, lógico, en base a lo que les acabo de decir. Por lo tanto, el código de Hammurabi, las disposiciones penales que tenía este código, todas las disposiciones que imponían penas, eran diferentes para cada categoría. O sea, a un ciudadano que era Awilum, o sea, el máximo, el ciudadano pleno, a ese Awilum se lo trataba de manera más leve que a los Wardum, o sea, a los esclavos. Los Wardum, los esclavos, se era más punitivista con ellos. Ellos tenían sanciones penales más graves por los mismos delitos, lo que lógicamente rompe con nuestra concepción actual de lo que es el Estado de Derecho y el derecho penal, que hoy en día yo mato a alguien y no sé, Galperín mata a alguien, a pesar de que él es infinitamente más rico que yo, una persona socialmente en otro estado, e igualmente va a responder con la misma pena. Eso en esa época no existía. La persona de más alta sociedad respondía menos ante los delitos o ante las sanciones que podía tener que una persona que estuviese en los extractos más bajos, como los esclavos, ni hablar los esclavos extranjeros. ¿Se entendió esta división de personas? Lamentablemente tienen que saberlo con esos nombres, que son un poco confusos, pero bueno, si nadie tiene ninguna duda, Cristian me entendió, bueno, seguimos usando los mismos métodos que en primer año, o sea, este gestito es el gestito histórico de darme el visto bueno para seguir para adelante. Bueno, lo siguiente que vamos a analizar va a ser la cuestión de la propiedad, que es una cuestión que también se suele tomar mucho. eh, y la cuestión es que la propiedad también seguimos con nombres raros, con nombres difíciles de acordarse, pero que bueno, que hay que memorizarse. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que existían o sea, tenemos que tener en cuenta que en esa época no existían las concepciones que hoy tenemos de propiedad, como propiedad privada, propiedad pública, no se veía de esa manera, pero existían dos tierras o dos tipos o clases de tierra. La primera era la que nosotros vamos a denominar tierras Viltrum. Los nombres son hermosos. Ahí se los escribo en el chat, tierras Viltrum. Las tierras Viltrum básicamente eran las típicas tierras que hoy en día entenderíamos con las que negocian los privados, o sea, eran tierras que se podían vender y las cuales eran habitadas y trabajadas, siempre y cuando se le diese un pago al Estado, o sea, el Estado cobraba por tu trabajo, pero es básicamente como ese primer destello de propiedad privada, por una propiedad que le pertenecía, si bien no era una pertenencia absoluta a la persona vivía ahí, trabajaba en ese lugar y él podía intercambiar tierras o vender tierras y no había ningún tipo de problema. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque también existían las llamadas tierras Ilcum, porque los nombres son así, nunca vamos a encontrar un nombre tranquilo, Ilcum, así se llama la tierra,
que esas tierras eran otorgadas como recompensa por tus servicios al imperio, por tus servicios a la patria. Te otorgaban esas tierras a cualquier persona que haya servido, por ejemplo, en la guerra, funcionarios, etc. Se le otorgaba ese tipo de personas. ¿Cuál era la característica? Que esta tierra tenía que ser trabajada para no ser confiscada. O sea, si vos tenías esa tierra, no la podías tener al divino botón, tenías que trabajarla porque si no, el Estado te la sacaba. En realidad, si hablamos en términos técnicos, no era confiscación, sino expropiación, porque el Estado te pagaba a cambio te daba un pago a cambio de sacarte la tierra, pero la cuestión era esa, que en la antigua, en el antiguo imperio moraviano, en la sociedad esta, se entendía que se tenía que trabajar la tierra. Si no se trabajaba la tierra, te la sacaban, y más cuando te la daban como recompensa. Eso respecto a la propiedad. ¿Se entendió propiedad? Son cosas cortitas, van a ver que no es largo, porque ya van a ver cómo la pregunta de examen es que comparen con la hebrea, que ahora la vamos a ver, tanto que comparen cómo era el tema de las personas, como el tema de las propiedades, el tema de los matrimonios, etcétera. Vamos al tema del matrimonio. El tema del matrimonio tenía un fin claro, que era el fin reproductivo. Es decir, el fin era hacer prosperar la especie humana. Por lo tanto, los matrimonios no eran como son hoy en día, no es por amor, de que yo amo a esta persona y me caso, sino que eran matrimonios convenidos, eran matrimonios armados y que tenían, como yo les digo, esa finalidad de hacer prosperar a la especie, hacer prosperar al imperio. Básicamente, ¿cómo era el matrimonio? Había un ritual matrimonial, pero que ese ritual básicamente no importaba porque era plenamente decorativo. Lo que importaba a la hora de cómo se manejaba el matrimonio en esta sociedad era que básicamente el padre del hombre le iba a entregar al padre de la mujer, le iba a entregar una serie de presentes y lo iba a indemnizar porque justamente ese padre iba a perder a esa mujer, porque se le iba a llevar el marido, su futuro marido, el novio en ese momento, se la iba a llevar. Por lo tanto, lo que hacían era, a cambio de la mujer, se le otorgaban unos presentes, se le otorgaba una suma de dinero, o lo que en ese momento se hacen como dinero, una especie de compensación, vamos a decirlo así, por la pérdida que va a sufrir, y quedaba registrado por escrito ese matrimonio. eh, Entendamos lo que significa quedaba registrado por escrito, nuevamente, no quedaba registrado por escrito en el registro civil, quedaba registrado por escrito en una piedra, no sé ¿no? Exactamente, bueno, pero quedaba registrado por escrito en una tabla, en donde sea que en ese momento quedasen por escrito las cosas, y eso era lo único válido del matrimonio. Después, como les dije, toda la cuestión ritual que se hacía no era más que eso, una cuestión ritual, una cuestión para festejar, estoy contento, que me casé, pero nada más. Eso no tenía efectos jurídicos. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué con matrimonio? Si me expliqué con matrimonio, si me dan el visto bueno, si quieren que explique algo me avisan, si me dan el visto bueno con matrimonio, seguimos para adelante con la sociedad hebrea, porque en realidad lo que se hace, como les digo, es comparar. Así que ahora van a entender cuando vemos sociedad hebrea, después la pregunta de examen, lo que se hace es decirle, comparen cómo era el matrimonio entre los hebreos y el matrimonio en la sociedad amurabiana. Y ustedes escriben ambos tipos y les queda una pregunta interesante. Bueno, vamos con los hebreos. Nuevamente, volvemos a lo mismo. La sociedad hebrea tendrá una historia espectacular, muy interesante. No viene al caso la historia para este grupo porque justamente vamos al hueso. Yendo a la historia, a la historia, perdón, no, yendo a las cuestiones del derecho. Vamos a seguir el mismo esquema que seguimos en Hammurabi. Empezamos por persona, seguimos por propiedad, terminamos matrimonio. ¿Cómo era la persona? Sencillo. Y acá, gracias a Dios, nunca mejor dicho, estamos hablando de hebreo, los nombres no son raros. Acá tenemos, por un lado, el ciudadano pleno, que vendría a venir siendo prácticamente lo mismo que era Willum. El ciudadano pleno era el chabón que gozaba de todos los derechos habidos y por haber. Se podía casar, tenía el derecho a lo que se llamaba el culto, tenía su tierra, tenía plenitud de derechos civiles, plenitud de todos los derechos que podía tener. Era el ciudadano pleno como lo conocemos hoy en día. Bien, a su vez existía lo que conocemos como extranjeros. Acá se agrega una categoría nueva, tenemos a los extranjeros.
¿Qué pasa con los extranjeros? Por un lado teníamos al extranjero libre, que el extranjero libre justamente era la persona que no vivía en ese momento en la sociedad y se incorporaba, empezaba a vivir como extranjero. Y era un caso muy similar a lo que incluso hoy en día pasa con el extranjero en Argentina. ¿Qué pasa con el extranjero en Argentina? Cosa muy parecida a lo que pasaba en el extranjero en esa época. Gozaba de derechos civiles, pero no tenía derechos políticos. No tenía derechos políticos. Lógicamente, en esa época, tanto en la sociedad moraviana como en esta, cuando hablamos de derechos políticos, hablamos de otro tipo, no hablamos hoy de derechos electorales, participación ciudadana, no. Estamos hablando de otro tipo de derechos. Pero bueno, básicamente lo mismo. El extranjero libre poseía derechos civiles, pero no poseía derechos políticos. Sin embargo, ese extranjero podía convertirse en lo que llamamos extranjero de justicia, que era básicamente un extranjero el cual se sometía a un ritual eh, que conllevaba el bautismo, que conllevaba la circuncisión, uy, siempre se me escapa el nombre. Bueno, cuando al hombre, vieron que al hombre que profesa la religión judía se le corta la parte superior del pene, se le corta el... Bueno, eso, y también se sometió a otro tipo de rituales, y como consecuencia, esa persona, incluso sacrificaba un animal, pasaba a ser un extranjero de justicia, que el extranjero de justicia se lo seguía considerando extranjero, pero tenía todos los derechos del nativo de Israel. O sea, tenía todos los derechos, pero se lo consideraba extranjero de justicia. Lo mismo que hoy en día es un argentino naturalizado, una persona que viene de afuera, se naturaliza acá, bien. Se lo distingue del nativo, pero tienen similitudes en los derechos. Por último, estaban los esclavos, y del esclavo seguimos la misma regla que el esclavo en la sociedad amurabiana. Por un lado existía el esclavo que venía de afuera, que era el esclavo que era capturado de la guerra o por el motivo que fuese, y ese esclavo que venía de afuera era un esclavo que no iba a gozar de ningún beneficio, su condición era vitalicia, su condición nunca la iba a perder, iba a vivir trabajando siempre a favor de su amo. Ese era básicamente el esclavo extranjero. Y después estaba el esclavo de Israel, o sea, el esclavo nativo, quien fuese esclavo porque por un motivo diferente, que era básicamente quien lo mismo había entrado en esa condición por algún percance económico, alguna situación, eh, y básicamente ese tipo de esclavos, sí, su labor era temporaria, o sea, no iban a vivir siendo esclavos, y de forma muy similar a la sociedad amurabiana, iban a hacer ciertos trabajos, con, ay, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra que quería decir. Dios, contribuían, no me salió contribuían a la sociedad y al poco tiempo, un par de años, volvían a recuperar su estatus de ciudadano. Como pueden ver, son muy similares, por eso en las preguntas de examen se suele decir que se comparen. Lo capaz más distinto es esto de que el extranjero, en la introducción del extranjero, que se puede convertir en nacional, eh, pero bueno, ¿se entendió lo que es persona? Si se entendió persona, vamos a propiedad, que es lo que está más cambiado. Es lo que está más cambiado, pero bueno, quiero ver si nadie tiene ninguna duda. Bien, vamos a persona, entonces. Si nadie tiene dudas, persona no, perdón, propiedad. Propiedad es básicamente lo que caracteriza la propiedad hebrea es que estaba muy influida por el factor religioso. Entonces, lo que nos interesa era que no había una propiedad privada, o sea, se trabajaba para Dios, lógicamente, por eso el factor religioso, pero lo importante es que teníamos dos tipos o dos momentos muy importantes que pasaban cada determinada cantidad de años, que eran el año sabático y el año de jubileo. El año sabático, ¿vieron la expresión? Me voy a tomar un año sabático. ¿Qué es año sabático? El año que yo me tomo libre sin hacer nada. Bueno, justamente cada 7 años en la sociedad hebrea estaba lo que es el año sabático, que es un año en el cual no se trabaja la tierra y se la deja descansar para volver a ser trabajada el año siguiente. A su vez, en esos años sabáticos ocurrían otras cosas, como por ejemplo el perdón en deudas o la liberación de esclavos. Era un año particular.
Y justamente el año de jubileo ocurría cada 7 años sabáticos, ocurría cada 50 años. Si alguien está muy atento, me va a decir, nene, 7 por 7 es 49, no es 50. Bueno, pero como no le gustaban los números impares, los hebreos decidieron redondear y para no hacer 49 hicieron 50. Pero en sí la expresión es esa, cada 7 años sabáticos se hacía un año de jubileo, que el año de jubileo tenía los mismos efectos que el sabático, pero además las tierras volvían al Estado que las redistribuía entre los ciudadanos, o sea, no solo se producían los mismos efectos, sino que la tierra quedaba redistribuida nuevamente, para que básicamente empiece a ser nuevamente trabajada al siguiente año. ¿Se entendió cómo funcionaba? Eso era lo más importante de propiedad. Entender que no es privada, entender que estaba administrada por el Estado, que te la iba redistribuyendo y que estaban estos 2 años particulares. Por último, vamos a lo que es el matrimonio. Vamos a lo que es el matrimonio. Respecto al matrimonio, acá sí existen algunas categorías de matrimonio que es importante mencionar. Por un lado existía el matrimonio, lo que hoy en día conocemos como el matrimonio monogámico, o sea, el matrimonio en esa época, por favor, que aclararse, entre un hombre y una mujer, en esa época se hacía así, yo digo, para que no se malentienda lo que estoy diciendo, pero hoy en día funciona de otra manera, pero en esa época el matrimonio monogámico se entendía matrimonio entre hombre y mujer, y también existía el matrimonio poligámico, poligámico para el hombre. O sea, no es que la mujer podía estar con muchos hombres, sino que un hombre podía estar con muchas mujeres. ¿Por qué? Porque nuevamente el matrimonio responde a una finalidad biológica, la reproducción de la especie. Por lo tanto, si un hombre podía estar con varias mujeres, con varias esposas y varias concubinas, mejor para la especie en teoría, por lo tanto, si se podía reproducir con todas, mejor. Así que se admitía el matrimonio poligámico. La característica que tenía esto es que, obviamente, al admitirse legalmente, todas esas mujeres tenían el mismo estatus jurídico. O sea, hoy en día, en Argentina, hay solo un matrimonio monogámico, por lo tanto, solo se reconoce carácter de marido o mujer a una persona. El resto de personas, si esa persona está con ellas, no va a tener ese rango. Bueno, acá sí. Acá, como existía el matrimonio poligámico, podía haber varias mujeres que todas iban a gozar del mismo estatus de, eh, de esposa. No había ningún problema, o de concubinas. Este tipo de matrimonio, para que se sepa, coexistió con el otro. O sea, no es que una época hubo poligámico, otra época hubo monogámico. O sea, ambos coexistían. Era decisión del hombre, del ciudadano pleno, decidir qué iba a hacer. Por último, bueno, por último no, perdón, hay un par. Después existía el matrimonio, lo que llamamos por captura, o que era básicamente el típico matrimonio de guerra. O sea, yo conquistaba una ciudad, al conquistar otra ciudad o al conquistar otro pueblo, había una mujer que se consideraba rescatable, bueno, se la apropiaba y se la casaba con alguien. Eso era lo que llamamos matrimonio por captura. Después existía el matrimonio sábico, que el matrimonio sábico era el matrimonio entre menores de edad, eh, porque bueno, también, nuevamente, cabe aclarar, de la misma forma, que entendamos que en esa época el matrimonio funcionaba distinto, la vida humana era distinta en esa época, por lo tanto, una persona de 40 años ya era una recontra gran persona, por lo tanto, o sea, grande a nivel de edad, por lo tanto, se trataba de casar a la gente lo antes posible. En este contexto tenía sentido el matrimonio entre menores de edad. ¿Para qué? Para que estén lo antes posible unidos y lo antes posible reproduzca la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último existía el matrimonio que a mi criterio es el más interesante, más raro, o que es el matrimonio por lo que se llamaba levirato. Este matrimonio es el más rarito de todos. ¿Por qué? Porque este matrimonio requería varios tipos de condiciones para ocurrir. Existía la condición de que tenías que tener un hermano mayor que vos. O sea, vos tenías que estar casado y tenías que tener un hermano mayor. Vos, por el motivo que sea, te tenías que morir. O sea, morías en batalla, en una guerra, te morías de un infarto, te patinaste con una banana en la plaza, te moriste. ¿Qué es lo importante? Que tu hermano mayor se casaba con tu señor, o sea, era durísimo la cosa. Yo entiendo que a nadie le parecería agradable esto, pero efectivamente el hermano mayor se casaba con la mujer del viudo siempre y cuando
no hubiese dejado descendencia. O sea, si vos ya habías dejado descendencia, no pasaba, pero si no habías dejado descendencia, tu hermano mayor se casaba con la mujer, tenían un hijo, y al hijo encima le ponían tu nombre. O sea, hoy en día esto sería una meada. Si se interpreta así, si te hacen eso, decís basta. Pero en esa época era así, era así. Por lo tanto, repito, era un matrimonio muy particular porque era un matrimonio que requería que tengas un hermano mayor que vos te tenías que morir sin dejar descendencia, y ahí recién si vos te morías sin dejar descendencia, es cuando tu hermano mayor tomaba tu lugar, se casaba con tu viuda, ¿no? Y en ese contexto tenían un hijo, y a ese hijo le tenían que poner tu nombre. O sea, en este caso, si fuese a mi hijo le tenemos que poner Sebastián. Raro, raro, nuevamente entendamos el contexto de la época. Hoy en día es cualquier cosa esto. En esa época funcionaba así. ¿Se entendió cómo funcionaban los diferentes tipos de matrimonio? Esto particularmente fue preguntón de examen. O sea, a mí me lo preguntaron y yo tuve que desarrollar todos estos matrimonios. El matrimonio sábico, el matrimonio por captura, el matrimonio monogámico y poligámico y el matrimonio por levirato. ¿Se entendió? Si se entendió, si se entendió perfectamente, les recuerdo que estos temas, como les digo, se evalúan de esta forma. ¿Cómo va a aparecer la pregunta de examen? Básicamente lo más normal o lo más común, ya salvo el tema de Hammurabi, lo más común es que se suele preguntar que ustedes comparen cómo funcionaba el matrimonio en ambas instituciones, por ejemplo, o cómo funcionaba la propiedad, o cómo funcionaba, o cómo eran las clasificaciones de personas. Pero básicamente era eso, o sea, funcionaban de esa manera. Vamos a pasar al siguiente tema importante, dejamos atrás estas dos sociedades y vamos a ir al mundo griego, a la antigua Grecia, que suele ser, esto sí, ya nos vamos metiendo en temas cada vez más probables, esto igualmente aparece casi siempre, 90% de veces suele preguntarse algo de estas sociedades, Grecia también, 95%. Ya mañana Roma, 100%, nunca habéis hecho un examen de HDE sin Roma. Bueno, vamos con el tema del mundo griego, con el tema de cómo funciona, de las reformas y de los periodos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos interesa del mundo griego en concreto, o lo que siempre suele preguntarse, son una serie de reformas. Hago aclaración que sobra, estamos en segundo, hemos convivido en grupo de primer año, que yo no lo explique acá no significa que no haya que estudiarlo o que no se tome. Vamos a ir a lo central, a ciertas reformas que se hacen en cierto periodo. Eso no quiere decir que ustedes no tengan que leer los otros periodos de Grecia, pero como no son los más importantes, no lo vemos acá. La cuestión es que no vamos a abocar, o sea, en Grecia hubo diferentes periodos, un periodo que fue el periodo, si no me equivoco, el primero era el cretomicénico, seguido por el periodo oscuro, que fue un periodo en el cual hubo bastantes progresos en lo que era Roma, en Roma no, perdón, Grecia, Roma mañana, y después entramos en el periodo arcaico. Y en el periodo arcaico es donde Grecia entra en crisis. El periodo arcaico fue aproximadamente desde el 900 hasta el 500, 800 hasta el 500, y es acá donde entran todas o la gran mayoría de las reformas que vamos a ver, que son reformas que, como les digo, se suelen tomar, y una de ellas incluso se pide que se compare con una reforma de un rey romano, por lo tanto vamos a verlas. De este periodo arcaico nos interesa en primer lugar lo que eran nos interesa en primer lugar la reforma de un señor que se llamó Dracón, que cayó en 625 a.C. Así que vamos a empezar por esa. Vamos con Dracón. ¿Qué pasaba con Dracón? ¿Cómo funcionaba? O sea, ¿qué estaba pasando en Grecia en ese momento para que se entienda bien? Uno de los principales momentos es que había una crisis política, una crisis social, en parte porque había una aristocracia, una clase alta que vivía muy bien, y una clase baja que vivía bastante mal. Nada similar a la realidad, ¿no? Pero uno de los factores que lo llevaba era que eran muy arbitrarias las relaciones entre ambas clases. Por lo tanto, un gran paso que va a dar Dracón, y esencialmente el gran paso que nos interesa a nosotros, es que Dracón va a ser el primero en registrar legal o hacer un escrito legal. El primero en redactar un código que va a servir para que la ley quede por escrita. Algo que hoy en día damos por hecho, en esa época no. En esa época, ¿qué pasaba? En esa época la aristocracia eran los que hacían los aristócratas de griegos, eran los que hacían las leyes,
y no las dejaban por escrito. Por lo tanto, generalmente la persona de clase más baja desconocía la ley y en los conflictos eran los que más salían perdiendo, lógicamente, porque desconocían la ley, los otros la conocían, de por sí ya sabían lo que había que hacer, y aunque no los beneficiase, ¿quién decía que podían cambiarla a su gusto y el otro ni se iba a dar cuenta porque la ley no estaba por escrito? Por lo tanto, Dracón va a ser el primero en redactar una ley escrita en Grecia, y eso es lo que esto es lo que nos interesa muchísimo, lo más importante de las reformas que introduce Dracón, que justamente va a introducir un código en el cual se establecen ciertas penas, ciertos castigos, y ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, esencialmente lo primero que nos llama la característica de esta ley escrita que dejó Dracón es que es una ley muy punitivista. Conceptos que van a seguir viendo en derecho penal el año que viene, pero es una ley muy punitivista. O sea, casi por delitos menores te ponían penas recontra heavies. Es como, no sé, si hoy en día te dijesen quién por el hurto te da, no sé, prisión de 30 años. Voy a decir, para un poco. Bueno, en esa época o en ese código, Dracón deja sentado eso, deja sentado que por delitos incluso menores va a haber penas severas. Pero dentro de eso, o sea, dentro de eso que hoy en día lo vemos como malo, Dracón hace ciertas cosas que son interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dracón distingue entre delitos que tenés intención de cometer y delitos que los cometés por negligencias. La famosa distinción entre el dolo y la culpa, que se ve tanto en daños, si alguien vio daños, la va a ver ahí, si no vieron daños en el segundo cuatrimestre, y en penal también se ve. O sea, esa idea de es diferente o no es lo mismo que yo, por ejemplo, quiera matar a alguien, o que por accidente esa persona muera por mi culpa, bueno, esa distinción Dracón la hace. Por eso es tan interesante las leyes de Dracón, porque sientan una base interesante para el futuro, porque son como uno de los primeros documentos que pone este precedente, que deja leyes por escrito y que esas leyes por escrito tienen algunas concepciones muy modernas, como por ejemplo, eh, como les digo, la distinción entre la intención o no de cometer un delito. Cosas que hoy en día las vemos naturales, en esa época no se hacía. Lo importante es que esta reforma no fue suficiente, por lo tanto, a pesar de que se ejecutó esta reforma de Dracón, al poco tiempo una nueva persona apareció con otra reforma que fue todavía más relevante, que fue la reforma de Solón. La reforma de Solón, yo diría que de todas las reformas es la más importante porque a veces se pide que se la compare con una reforma de un rey romano, que es Servio Tulio, ya lo vamos a ver mañana, pero se pide a veces que se compare a este señor, a Solón, con Servio Tulio. ¿Por qué? ¿Qué hizo Solón? Antes de entrar en qué hizo Solón, pregunto, ¿se entendió lo que hizo Dracón? Como curiosidad, si alguien alguna vez escuchó esta pena es draconiana o este castigo es draconiano, viene justamente de Dracón, por ser muy, muy heavy. Bueno, ¿qué pasó con Solón? Bien, Solón hizo una reforma clave, que es la reforma timocrática. Y acá es donde seguimos con temas que son un poquito complicados a veces con la memoria. ¿Qué significa reforma timocrática o qué es una timocracia? Una sociedad que está organizada por la capacidad económica. O sea, los ciudadanos tenían distinciones en base a la cantidad de dinero que tenían. Muchos dirán, no funcionaban así, al fin y al cabo las hebreas, no eran lo mismo. Entiendo por dónde puede ir la comparación, no es lo mismo. No es lo mismo. Acá literalmente vos gozabas de un estatus por tener cierta cantidad de dinero. Como si hoy en día en Argentina, no sé, dijésemos, quien tiene más de 1 millón de pesos es un ciudadano pleno. Quien tiene menos de 1 millón de pesos, un ciudadano semipleno. Quien tiene menos de, no sé, 200.000 pesos de ingreso por mes es un ciudadano caído en desgracia. Bueno, esa clasificación se hacía oficial a través de unos nombres que, como les digo, son bastante complicadetes también. De hecho, voy a recurrir a leer el nombre de la primera categoría porque es ilegible y se los voy a escribir en el chat, pero la categoría más fuerte era lo que conocemos como pentacosidemnol. Sí, perdón, es así. Gracias a Dios no es oral el examen, así que ustedes lo pueden escribir, pero el nombre era este. Ahí se los dejo por escrito. Anda a pronunciarlo ese nombre. Sí, perdón, es así, no es mi culpa. Yo no fui el que creó, yo no hice esa reforma.
La cuestión es que este ciudadano era el que aportaba al menos 500 monedas o 500 de la unidad de valor que se usaba en Grecia. Creo que se le llamaba merimnos a las a las monedas griegas, pero era básicamente el que más aportaba, que aportaba 500 de esa unidad de valor de moneda. Básicamente, no solo que aportaban eso, sino que aportaban también material bélico, por lo tanto gozaban de la mejor categoría. Básicamente eran señores ciudadanos plenos. Vamos, ciudadanos plenos, en este caso era pleno porque era el que tenía más plata. En segundo lugar, ya cortamos con los nombres medio raros, estaban los caballeros, que eran los que aportaban, si no me equivoco, 400 o 300, eran 300 mejor dicho, aportaban 300 y eran justamente el caballero que era el que integraba la caballería, el que iba a lomos del caballo. Fíjense que no solo es democrática la reforma, en sí es democrática, sino que también en base a lo que vos ponés, vas a un lado o no del ejército. Ahora van a ver por qué. Porque el siguiente, que era recurro nuevamente a leer el nombre porque es demasiado complicado de pronunciar, Seushitai, ahí se los voy a escribir también, un momentito que se lo escribo en el chat, Seushitai, muy difícil de pronunciar, de hecho, si esto si Grecia sigue usando estas palabras, se me va a reír algún griego algún día, pero estos ciudadanos básicamente aportaban menos que el caballero, si no me, eran 200 o 250, estoy casi seguro que eran 200, pero básicamente estos como aportaban menos, no iban a la caballería, sino que iban a la infantería, o sea, eran soldados de campo. Por lo tanto, están viendo cómo, dependiendo de la categoría social, o dependiendo de cuánto aportabas, se te asignaba un lugar distinto en la guerra también. El caballero que tenía bastante plata iba a lomos del caballo, era la caballería. El Seujitai, que tenía menos que el caballero, iba a pasar, era la infantería. Y por último estaban los más pobres, que eran los teetes, se los llamaba, que el más pobre era el que aportaba menos que el último, menos que el Seujitai. Y la característica del teetes, o que no sé cómo se pronuncia, perdón, no tengo ni idea, gracias a Dios el oral no es oral el examen, así que ustedes tampoco lo tienen que pronunciar. La característica de estos era que portaban armas también, iban a patas, pero incluso eran armas menores, ya que no aportaban a la cuestión bélica, se les daba armas de muy escasa eficacia, o sea, no era la misma el arma que iba a llevar a la guerra los penta no sé cuánto que les pasé al principio, que penta de 5, lo único que rescato de ese nombre, que aportaban un montón de material bélico, les daban obviamente muchas armas, el caballero, lógicamente, también por su gran aporte tenía armas interesantes. Todavía los de infantería tenían armas, bueno, estos como aportan tan poco, tienen armas muy livianas, armas de poco daño, pero bueno. La cuestión es que Solón además nos va a dejar una cuestión más de interés, que fue un consejo que lo vamos a llamar la bule, se los voy a escribir también, la bule, la bule, que era un consejo el cual se encargaba, era básicamente como un parlamento, un congreso, se encargaba de la legislación y los integraban ciudadanos según su categoría social. Lo integraban esencialmente los de más alta categoría, los pentacos y de Minoi, no sé cuánto, y los caballeros. Generalmente eran esos. Podía llegar a entrar algún Sebuyitai, podía llegar a entrar, pero generalmente eran los dos primeros de máxima categoría los que ocupaban estos puestos. ¿Se entendió Solón? Es un poco el más complicado, capaz hay que repetir algo, pero bueno, importante, acuérdense de la reforma timocrática. Mañana acuérdense de la reforma timocrática cuando veamos Roma. ¿Alguna duda con esto? Perfecto, bien. Veo ahí, Juli me hizo un gestito, Mile también. Claudia también, Mariana también, listo, bien, perfecto, seguimos. La última reforma muy importante que vamos a ver y que va a derivar en lo que es la Grecia clásica, que es una de las últimas preguntas de examen que vamos a ver, va a ser la reforma de Clístenes. Clístenes lo que va a hacer, básicamente en cierto punto, a dejar atrás la cuestión de la timocracia, porque Clístenes, que ya Clístenes va a coexistir con el periodo de la Grecia clásica, Clístenes va a hacer una serie de reformas orientadas a la democracia.
¿Por qué? Porque él justamente va a dividir la ciudad de Atenas, especialmente, o sea, todo lo que venimos hablando es esencialmente en Atenas, va a dividir la ciudad de Atenas en demos, en tribus, que van a cada una a ser por cuestiones administrativas, o sea, eh, no era por cuestión de plata, no era por ningún otro motivo más que el motivo administrativo, que se dividían las tribus, y estas tribus tenían participación en lo que les mencioné recién de Solón, no se los mencioné al pedo, no les mencioné al pedo la cuestión de la Bulé, porque justamente Clístenes le da mucha importancia a la Bulé, le da mucha importancia a la cuestión de las asambleas, porque las democratiza, no hace que solamente entren una serie de cantidad de ciudadanos, sino que, eh, permite que entren por sorteo, lo que básicamente democratiza mucho el acceso a la discusión política. Por eso se lo conoce como el padre de la democracia. A su vez, como les digo, no solo democratiza, sino que esto da el paso a lo que él creía que era la igualdad ante la ley, o sea, él en su reforma instaura la igualdad ante la ley, algo que era muy novedoso en la época, pero bueno, lo instaura él fue el primero en ponerlo. Sin embargo, eso no va a perdurar siempre en la Grecia clásica, sino que se van a hacer ciertas distinciones sociales que eran básicamente los eupátridas eran los que eran los descendientes de los clanes más antiguos de Grecia, o sea, se llamaban los padres fundadores, eh, los aristócratas, los famosos aristócratas eran los que se llamaban los eupátridas, y después había diferentes categorías civiles diferenciadas en lo que era, dependiendo de si eras comerciante o campesino. Eran categorías civiles, ¿no? El demiurgo, que era el comerciante, y el geomor, que era el campesino. Geomor es interesante, campesino de tierra, tierra, bueno, tiene ahí una relación. Y después, por último, estaba el esclavo. El esclavo, existió el esclavo, eh, que con esta distinción entre esclavos, quiero introducir un concepto que lo vamos a ver mañana, que era el concepto de sociedad con esclavos y sociedad esclavista. No es lo mismo. Una sociedad con esclavos es eso, una sociedad que tiene esclavos. Una sociedad esclavista es una sociedad cuyo sistema de producción se basa en que el esclavo trabaje. Grecia fue durante mucho tiempo una sociedad con esclavos. En este punto de la Grecia clásica, donde explota, donde se da el boom de la democracia, es donde va a empezar a convertirse en una sociedad esclavista. Contradictorio en parte, pero bueno, en esa época funcionaba distinto. Eso es lo importante. Me dejé, lógicamente, algunos periodos en el medio, me dejé algunas reformas en el medio, no son las más tomadas, si ustedes ven, las preguntas generalmente se suelen tomar estas porque son las más importantes, son las que más interesantes además, por lo tanto lo que se suele tomar de Grecia. Hoy fue tranqui, hoy probablemente, si ustedes venían estudiando, hoy les pareció un grupo tranquilo, porque no se analizaron temas muy complicados. Mañana empezamos con Roma, y con Roma empieza el baile interesante, porque en Roma empezamos con la fecha, empezamos con las reformas raras. Bueno, mañana empezamos con Roma. ¿Les quedó alguna duda con respecto a estas primeras tres sociedades? Como les digo, son preguntas generalmente de este tipo. Los exámenes no se exceden, nunca preguntan nada muy raro, siempre se pregunta cuestiones jurídicas, lo que vimos hoy, más alguna que otra cosa más rara a veces se pregunta, pero generalmente se preguntan mucho las cosas que vimos hoy.